Estamos atendiendo asuntos relacionados con el presupuesto, aunque ya se envió. De todas maneras, estamos atentos para aclarar cualquier duda a los diputados. Como ustedes saben, se envía el presupuesto y la ley de ingresos. Ayer se aprobó la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores. Esa ley tiene que ver con las dos cámaras. Se tiene que aprobar primero la ley de ingresos y el procedimiento es luego aprobar el presupuesto, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. En la parte económica, una buena noticia que dio a conocer la Secretaría de Hacienda: se logró un acuerdo con lo de la compra de los bonos del aeropuerto, lo cual limpia el camino para resolver en definitiva este asunto y poder con libertad iniciar la construcción de el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Se logró que el plan de Hacienda funcionara, se obtuvieron buenos resultados. Esto nos preocupaba un poco, porque de lo contrario iba a significar pleitos, litigios y retrasar nuestra acción para resolver en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Ayer también recibimos una comisión del gobierno de Canadá. Es muy satisfactorio decirles que se va a firmar un acuerdo de cooperación para rehabilitar 60 hidroeléctricas de nuestro país. Esto significa cambiar turbinas, modernizar todo el sistema de generación de energía eléctrica. Las hidroeléctricas nuestras, las más grandes, las más importantes, se construyeron hace 50, 40 años, cuando el sistema de turbinas no era bueno. En ese entonces era lo más moderno, pero ha habido cambios, nuevas tecnologías, y ahora se puede producir más con nuevas turbinas, con el mismo cuerpo de agua. Ya se tiene esa infraestructura, es cosa nada más de modernizarla, y se calcula que podemos incrementar en el sexenio al doble la producción de energía eléctrica en estas plantas. Y es energía eléctrica limpia y barata. Y va a haber una coinversión para reactivar todas estas plantas de generación de energía eléctrica, lo que comúnmente se conoce como presas, donde se genera energía eléctrica. Ayer
se habló del tema y se avanzó, y ya van a venir técnicos de Canadá a hacer una revisión, un diagnóstico para la presentación de un programa de colaboración conjunta con el gobierno de Canadá. Ayer también asistimos a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Carlos Payán, algo muy importante, extraordinario, porque es un reconocimiento al periodismo de México. Y él, en su intervención, dedicó esa medalla a periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo, de su oficio, del noble oficio del periodismo. Entonces, eso es lo que puedo comentarles. Acabo de terminar de ver la conferencia mañanera de nuestro presidente de la República y en los siguientes minutos voy a tratar de analizar lo que acaba de pasar el día de hoy, jueves 20 de diciembre. Debo decir que estoy muy sorprendido por el avance que lleva el gobierno en tan poco tiempo. Tengo que aclarar que hasta antes del inicio de este gobierno yo estaba ansioso por querer ver cómo trabajaba, qué es lo que iba a hacer, cuáles iban a ser los primeros movimientos que iba a dar el presidente en su administración. Y lo único que puedo decir es ¡wow! Pues bien, la conferencia inició explicando un poco lo que fue el análisis del presupuesto. Él mencionó que ha estado revisando constantemente ciertos detalles que quiere dejar bien claros para que no sigan ocurriendo pues los errores que han estado pasando. He de mencionar que es muy de agradecer todo lo que hace, tratando de explicar que las decisiones de un presupuesto, las decisiones del dinero que se va a manejar para el año que viene, no solamente es cuestión de él, no solamente es una decisión que él toma. Principalmente explica que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen mucho que ver en estas decisiones. De ellos depende de si el presupuesto es aprobado o no. Él también explica que él, como Poder Ejecutivo, tiene que realizar el presupuesto para mandarlo a la Cámara de Diputados y Senadores para que se discuta. Él básicamente le rinde cuentas al pueblo porque lo del Poder Legislativo es la representación de toda la ciudadanía, de todo el país, expresada en estos representantes populares, en estos diputados y en estos senadores. Bueno, básicamente lo que él explica es que cada decisión que se toma en base al dinero que se utiliza cada año debe pasar primero por la Cámara de Diputados y la de Senadores, y ellos son quienes discuten qué se aprueba y qué no se aprueba de las peticiones que hace el presidente respecto al presupuesto. Entonces, también explicó que en última instancia se tiene que discutir, pasa a la Cámara de Senadores y por último los diputados son quienes aprueban el dinero que se va a ejercer en el siguiente año fiscal. Ya como última revisión, el presidente tiene la facultad de hacer ajustes al presupuesto que se le ha otorgado por parte del Congreso. Esto es muy importante porque nos explica muchas de las cosas que comúnmente como ciudadanos que no nos interesa la política, pues desconocemos. Y en base a ello ya nos deja un poco más en claro cómo es que funciona la economía, cómo funcionan los poderes y principalmente cómo funciona el cargo del presidente, en qué se encarga, qué funciones tiene el poder legislativo. También se ha estado viendo cómo funciona el poder judicial. Esto ya es un tema aparte, pero básicamente lo que él hace es explicar cada uno de los procesos que conlleva tener un cargo público.
que conlleva ser un legislador, que conlleva estar en el Poder Ejecutivo. Esto es, como lo vuelvo a repetir, es de mucho agradecer que él se tome el tiempo para explicar por qué razón hay este tipo de controversias entre lo que dice el Ejecutivo y entre lo que hace el Poder Legislativo y entre lo que la gente o los organismos autónomos establecen como un punto de desacuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una decisión que le competa solamente al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo único que hace es hacer una propuesta ante el Poder Legislativo, que es la representación del pueblo, y en base a ello, en base a la respuesta que reciba del Poder Legislativo, es como actúa el presidente. Bien, esto es básicamente para dejar en claro cómo es que se está llevando a cabo la decisión de este dinero que se va a utilizar en el próximo año fiscal. Uno de los puntos que tocó también fue ya el tan polémico tema del aeropuerto, el tema de los bonos, el tema de las acciones, el tema de las empresas que están implicadas en este proyecto del antiguo sexenio, en donde ya por fin él ya pudo hablar y estableció que ya se llegaron a acuerdos con esa pequeña minoría de accionistas que no querían aceptar la propuesta del gobierno de comprar los bonos. Y ya ahora sí el gobierno puede actuar de manera tal que no afecte a la credibilidad ante los mercados del gobierno mexicano. Esto es de mucha utilidad, esta información, puesto que se ha dado mucha polémica respecto a este tema del aeropuerto. Y ustedes saben que los medios constantemente están hable y hable sobre el mismo tema, y fue un tema que de discusión durante las campañas, durante el transcurso de la transición, las consultas también que se dieron por este tema del aeropuerto, y saber que por fin ya Hacienda pudo llegar a un acuerdo con los accionistas, y saber que ya el gobierno va a poder proceder de manera tal que no tenga que estar interponiendo demandas, interponiendo apelaciones, checando cómo están los contratos, teniéndose que defender ante la postura que tomó el presidente. Es de mucha utilidad saber que por fin el gobierno va a poder respirar en ese sentido, que ya va a poder actuar en cuanto a lo que es el tema de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Y pues bien, hizo mención de que por fin ya se va a poder hablar sobre el tema de Santa Lucía, cómo se va a avanzar, quién lo va a construir. También más adelante algunos entrevistadores hicieron unas preguntas referentes a que si el ejército va a ser quien construya el aeropuerto, a lo que él respondió que sí, que hay mucha responsabilidad por parte de la Sedena y que son un organismo que tienen mucho conocimiento aeronáutico y que son un organismo muy respetable, y por eso se le puede dar esta responsabilidad, y que sí, que no es un rumor, que es real, que ya inclusive se están llevando los trabajos para saber cómo se va a iniciar el proceso de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Ya por fin nos quitamos, bueno, ya va caminando por buen rumbo este tema del aeropuerto, ya se está teniendo certidumbre, que es algo muy bueno, puesto que de ahí se agarraban la prensa fifí, como él le llama, para hacer noticia y desacreditar al gobierno entrante. Esto, como le vuelvo a mencionar, es muy grato saberlo, puesto que ya con esto se van limpiando un poco esa mancha que se creó por parte de la oposición en cuanto a las decisiones que está tomando el gobierno. En otros temas, el presidente también habló de una cooperación que llevará a cabo junto con el gobierno canadiense para poder establecer una inversión en cuanto a la remodelación de las hidroeléctricas. El gobierno mexicano y el gobierno canadiense van a invertir en rehabilitar
las hidroeléctricas y en mejorarlas, puesto que no se les ha hecho mantenimiento ni mejora desde hace décadas. Esto lo mencionó en la conferencia de prensa y explicó que es satisfactorio saber que el gobierno canadiense está dispuesto a cooperar con el gobierno mexicano e inclusive está dispuesto a invertir. Eso también habla, metiendo este tema, de la manera en la que los gobiernos extranjeros, la inversión extranjera está dispuesta a cooperar con el gobierno mexicano. Otra muestra más de que este gobierno realmente sabe lo que está haciendo y que realmente todo lo que se ha dado, todas las noticias que se estuvieron dando antes de que tuviera el cargo de presidente constitucional, era solamente una campaña negativa que se estaba dando para que aquellos desertores del gobierno entrante reafirmaran más su odio contra el presidente de la República. Y esta es una muestra más de que todo era mentira, de que todo eran injurias, todo eran falsedades que se inventaban para poder desacreditar al gobierno entrante y que no estuviera estable. Esto no quiere decir que sea perfecto. Posiblemente va a cometer errores y tenemos que estar nosotros como sociedad para exigirle que se centre y exigirle que no olvide el compromiso que hizo con los mexicanos. Y eso, como lo he mencionado antes en muchas ocasiones, es un derecho de la sociedad y también es una responsabilidad. Pero también es responsabilidad de la sociedad aplaudir o reconocer, principalmente reconocer cuando un gobierno está haciendo bien su trabajo. No llevamos ni el mes en que este señor ya tomó posesión de la presidencia y está demostrando que está capacitado y sabe bien lo que está haciendo. Entonces, a esas personas que odian a este señor injustamente o que realmente no les agrada sus políticas, pues reconsideren un poco. El odio a nadie le hace bien, inclusive vivir con esa mentalidad de querer que fracase este gobierno, pues también es ser un poco egoístas, incluso hasta con su misma familia, con su misma descendencia, con la misma sociedad, y demuestra realmente quiénes son los que querían ver mal a este país. Esto fue una pequeña reflexión para que entendamos de que no debemos ser de esa manera. Si queremos criticar algo, una postura, una ideología, un gobierno, primero hay que informarnos bien, hay que entender, hay que analizar, hay que saber de lo que estamos hablando para poder tomar una postura. Sea la postura que sea, debe estar fundamentada y debe tener razones reales de por qué se tiene esa idea derrotista o esa idea de que no va a funcionar algo. Y pues bien, eso fue esta pequeña reflexión. También informó que el día de ayer asistió a la entrega de la medalla a Belisario Domínguez, que en esta ocasión se le fue dada a Carlos Payán por su entrañable trabajo como periodista y por enaltecer el trabajo que representa todo este gremio de periodistas o estas personas dedicadas a la comunicación. Él asistió a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que se les entrega a esos periodistas que hacen una muy buena labor en su campo. Y pues felicidades a esas personas que pertenecen a este medio. Y pues a seguir trabajando y a ser más objetivos, a informarnos mejor y a dar la información como debe de ser, como lo exige su trabajo, y se les reconocerá. Uno de los entrevistadores hizo una pregunta referente a que actualmente se están llevando manifestaciones, inclusive ahí en Palacio Nacional, en donde exigen al presidente, en donde se les pide que sean atendidas sus causas. En este sentido, una de las causas que defienden dicha manifestación
es la exigencia de que parte del presupuesto para el año que viene sea para las personas discapacitadas, para los niños discapacitados, para la gente de escasos recursos. Y se le cuestionó al presidente en este sentido que qué es lo que va a hacer el presidente, si realmente está tomando en cuenta a estas personas. Y bueno, en lo que él respondió es que de hecho parte de los recortes que se han hecho en otros organismos es para la atención de las personas de escasos recursos, para esas zonas vulnerables, para esos niños discapacitados, para esas madres que no tienen dónde dejar a sus hijos en estancias infantiles. Claro, también el gobierno en estos momentos está llevando el análisis de esas instituciones para que no sucedan casos como los que ya pasó en administraciones pasadas, en donde han sucedido desgracias. Ya se los dejo a su criterio para que hagan un recuento de lo que ha pasado en estas instituciones. Ya, principalmente que no se dé la corrupción, que haya mejor administración de los recursos y que se les otorgue realmente a los trabajadores la ayuda, que es el hecho de que haya instancias que realmente cuiden a sus niños, siempre y cuando también en este sentido se haya llevado el análisis de cómo están funcionando estas instancias, de que cumplan con todos los parámetros de seguridad, que cumplan con todos los parámetros de higiene, etcétera. Entonces, esto fue lo que mencionó respecto a eso, y que parte de la ayuda del gobierno que se va a dar el año que viene, el presupuesto está enfocado en eso, en la ayuda a los más vulnerables. También mencionó que él apoya a todas esas personas que quieren manifestar sus inconformidades, que quieren manifestar que se les escuche, que se les atienda a sus necesidades. Pero también hizo mención a que él fue parte de esto, que él entiende a todas esas personas que se manifiestan, puesto que él fue parte de la oposición, fue parte de ese grupo de personas que le pedían que los gobiernos rindieran cuentas. Pero también les recordó que hay maneras para hacer esto, y que no por el hecho de manifestarte con por alguna causa, quiere decir que tienes derecho a invadir la vida privada de las personas. En este sentido explicó que el día de ayer muchas personas se manifestaron en su casa e inclusive no lo dejaban entrar y querían que entrara por la parte de atrás, en la que él explicó que él entiende sus necesidades de ser escuchados, pero que no es la manera, de que las protestas, que los plantones se llevan a cabo en las plazas públicas, que él cuando fue oposición jamás hizo una protesta en la casa de algún funcionario público, jamás invadió la privacidad de las personas, ni hizo revueltas. Entonces esto fue básicamente un llamado a esas personas que quieren que sean atendidas sus necesidades, pero que entiendan de que hay una línea que no se debe cruzar, que es la privacidad. Y en este sentido, él explicó también de que no va a ser rehén de nadie, que él va a atender a las causas necesarias, que él va a atender los llamados de la ciudadanía ante las exigencias, pero que entiendan de que si en algún caso específico hay alguna petición que no esté bien fundamentada y que no sea legítima, aunque lo presionen, él no va a ceder, puesto que si no hay exigencias que realmente sean legítimas, pues no se les puede escuchar en ese sentido. Deben de exigir lo que sea congruente, deben ser congruentes en sus exigencias y deben entender que el gobierno va a atender siempre las causas, pero que no por cualquier tipo de causa o cualquier tipo de cosa. Básicamente que entiendan que el gobierno está para escuchar, pero no para obedecer caprichos. Básicamente ese fue como que el mensaje que dio. No con estas palabras, estas son palabras de un servidor, pero esto fue básicamente lo que dio a entender, de que hay muchas
protestas, sí, pero defendiendo causas que no tienen ni razón, ni que solamente protestan por protestar o por hacer alboroto, que realmente no traen una base por la cual estén defendiendo alguna causa justa. Y pues eso fue básicamente lo que mencionó, que él también fue oposición, que él también hizo protestas, pero que jamás invadió la vida privada de un político o de un servidor público. Que se respete, que hay una línea que se debe respetar y que sí se les va a escuchar, pero que no es la manera en la que se hacen las cosas. Hay formas para hacer una protesta, hay lugares específicos donde se puede hacer protestas y están en todo su derecho. Pero bueno, eso fue una pequeña explicación de lo que él mencionó sobre este tema de las protestas y que está de acuerdo. Bueno, siguiendo con este tema de la atención ciudadana en el sentido a las exigencias del pueblo en forma de protestas, mencionó también que hay que hacer un pequeño análisis de lo que fueron las administraciones pasadas, puesto que los gobiernos anteriores resolvían este tipo de conflictos, como él menciona o como lo ha dicho en otras ocasiones, maiciando a esa gente que le exigen cuentas al gobierno. Entonces él explicó que esto ya no va a ser de esa manera. Entonces la gente puede exigir cualquier inconformidad que tenga el gobierno, pero deben entender que ya cambió el gobierno, que ya no se va a manejar de la misma manera la forma en la que se hacía política en el país. Que si tienen alguna insatisfacción y necesitan que sean atendidas sus exigencias, deben entender que hay protocolos que se deben de seguir y que se acabaron los moches, se acabaron esa manera en la que los gobiernos, cuando veían a alguien que protestaba, a las cabecillas de ese grupo de personas que iban a hacer protestas, siempre se les daba dinero para que se detuvieran en cuanto a ese sentido y ya no le exigieran al gobierno, ya no hicieran noticia de las exigencias de lo que se le hacía de las exigencias que hacía el pueblo hacia el gobierno, para que se detuvieran básicamente estas marchas. También mencionó que tan mal estaba el gobierno en anteriores administraciones que inclusive los mismos legisladores, cuando el presupuesto iba orientado a una causa que el Ejecutivo planteaba, era tanta la complicidad que el legislativo unánimemente aprobaba el presupuesto sin siquiera discutirlo y sin siquiera que alguien fuera en contra de dicho presupuesto. Es donde él hizo esta pequeña retórica a la prensa de decirle: ¿ustedes se dan cuenta de la capacidad ¿Ustedes se dan cuenta de la magnitud de la corrupción que había antes? O sea, con un moche para los legisladores de millones para cada uno, los legisladores tomaban decisiones sin chistar y sin siquiera cuestionar al gobierno. Eso es algo que se va a terminar y ya se terminó, y que ya es lo que se está atacando, esa falta de seriedad en el gobierno para resolver los asuntos y esa falta de individualidad de los poderes en la que todo se resolvía con dinero. No, o sea, las necesidades se atienden y no todo es con dinero, se atienden con las exigencias que tiene el pueblo. Ya se acabó eso en donde todo lo resolvían sobornando a los que levantaban la voz en contra del gobierno. Básicamente eso fue, y que ya inclusive de ahora en adelante, cuando el Ejecutivo vea que el Congreso aprueba todas sus reformas unánimemente, inclusive va a empezar hasta a sospechar, o sea, de por qué no se está discutiendo no se están discutiendo las decisiones del país. Eso fue algo muy curioso que explicara este detalle, puesto que ahorita ellos son mayoría. Pero inclusive, o sea, él se atreve a decir de esa manera, de que él ya no va a ser partícipe de querer sobornar a los poderes para que aprueben sus propuestas
Y esto es algo que beneficia a todos, porque habla de una transparencia que no se había explicado en años. Habla de una diferencia de gobierno, habla de que ya tú puedes ir a manifestarte si tienes alguna inconformidad con el gobierno y no vas a ser oprimido. E inclusive vas a ser escuchado y se va a atender tu causa si es justa, obviamente. Pero también debemos entender que no vamos a poder ir a manifestarnos por cualquier capricho que se nos ocurra como ciudadanos. Entonces, también explicando el hecho de que ya en el gobierno se está trabajando a tal grado de que ya la corrupción se elimine por completo, de que la corrupción que existía en anteriores gobiernos han dañado tanto a la credibilidad del gobierno que es necesario trabajar en pro de hacer que cada uno de los funcionarios que existan en todos los organismos de gobierno tengan que trabajar con rectitud, escuchando siempre a la ciudadanía, no solamente queriendo arreglar los problemas con dinero, sobornando, dando moches. Ya se acabó, o sea, esto es un mensaje muy duro para aquellas personas que estaban acostumbrados a arreglar todo con dinero. Inclusive también hizo muchos comentarios en los que pues sí es parte de lo que se ha creado en la conciencia del mexicano también, en la que explica de que había la mentalidad de que, oye, ¿para qué trabajas tanto o para qué cuidas tanto el dinero si ni siquiera es tuyo? Es cierto, yo lo he escuchado con amigos o con conocidos o con compañeros de trabajo que dicen, ¿tú para qué te preocupas si ese dinero ni siquiera es tuyo? ¿Para qué andas ahí preguntándote que por qué estamos robando esto o por qué estamos agarrando esto? Ni que fuera tuyo el dinero. Realmente es parte de la cultura del mexicano, que no porque seamos así, sino porque se ha metido en la idea, se ha llegado a tal grado de que como vemos que los funcionarios públicos roban, el mexicano dice, pues si ellos roban, ¿yo por qué no puedo? O sea, debemos cambiar esa mentalidad porque en el gobierno esa mentalidad se está atacando, se está tratando de erradicar ese pensamiento. Y eso es muy bueno, eso habla muy bien de la ética con la que se maneja el presidente de la República. Y bien, esto fue básicamente lo que mencionó respecto a las manifestaciones y la forma en la que los gobiernos pasados arreglaban sus diferencias con la oposición, en la que el presidente ya está tomando una postura en decir que se van a atender todas las causas siempre y cuando sean justas y se van a atender a todos los manifestantes siempre y cuando entiendan de que no se debe invadir la privacidad de las personas, que no es la manera, que pueden manifestarse donde ellos quieran, pero sin la invasión a la privacidad, puesto que, pues, ok, en ese sentido tiene lógica. A pesar de tú ser un servidor público, es un trabajo, es tu trabajo, pero llegando a tu casa, pues es tu casa, es tu lugar donde vas a descansar de toda esa carga de trabajo que tienes para con la sociedad. Ese pequeño espacio que te queda en tu domicilio, pues es algo que todos deberían respetar, porque ahí ya no estás trabajando, ahí solamente vas y descansas y te olvidas un poco del estrés de tener que atender a tanta gente, de tener que atender a tantos asuntos que no son tuyos. Cuando se invade la privacidad de otra persona, se viola uno de los principales derechos, que es la libertad. Y pues en ese sentido tiene mucha razón. O sea, no está bien que la gente que tenga, por muy legítima que sea su petición, vaya e invada a otra persona en un espacio en donde ya no le corresponde atenderte. ¿Por qué? Porque es su pequeño espacio en donde él puede descansar, recuperar energías para regresar al día siguiente, ahora sí, a trabajar y atenderte. ¿Sí? Si ya no se respeta ni siquiera el espacio personal, pues entonces, ¿qué va a hacer del presidente? O sea, él también tiene que descansar, no es un robot. Él no te va a atender 24/7. Tiene que tomar energías para poder atender las necesidades de su población, de su pueblo, de todos los que necesitan que atiendan sus necesidades. El presidente respondió a una de las preguntas de uno de los entrevistadores
que le hizo mención de que hay estados que requieren de ayuda por parte del gobierno, puesto que, como lo mencioné ayer en una de las preguntas que hicieron, ciertos estados están quedando mal con los pagos de su personal del gobierno, a lo cual el presidente explicó que dentro de las posibilidades del gobierno va a hacer todo lo posible para ayudar a cada uno de los estados, pero también dejó en claro que es muy importante que cada gobierno estatal administre mejor sus recursos, porque no es posible que si cada estado es independiente tenga que estar exigiendo constantemente recursos al gobierno federal. Los recursos del gobierno federal son para proyectos de obras de inversión social, para infraestructura, diferentes conceptos que no van todos vinculados al apoyo a los gobiernos estatales. Cada gobierno es autónomo y como tal deben saber administrar sus riquezas, pero aún así dejó claro de que se va a apoyar a medida de lo posible a los estados para que pues puedan solventar esos gastos que tienen ahorita en fin de año. Aún así, se va a tratar de hacer de la mejor manera la distribución por parte de la federación del presupuesto que se le da a cada uno de los estados. Ya no va a haber intermediarios. Es por eso, aquí yo metiendo ese tema, por lo cual el señor creó a las coordinaciones estatales, para que a través de ellos el gobierno entregue los recursos y sea de manera más directa. Es por eso que se está planteando que se desaparezcan todos estos organismos, toda esa maquinaria que se hace en cada uno de los estados para la administración de los recursos. Ahora solamente es una sola persona la que va a administrar estos recursos para poder entregárselos directamente pues al gobernador y a los municipios, pero no se le va a entregar como que ten, aquí está el dinero, ya haz con él lo que quieras. No, el coordinador va a poder pedirle cuentas al gobierno estatal en qué se está utilizando el dinero. No, esto no es autoritarismo, esto no es como muchos gobernadores levantaban la voz de que por qué se les está poniendo a un superdelegado en los estados, que eso es de los virreyes en las que mandaban a sus representantes. No. La diferencia de esto es que antes los gobiernos tenían que dar el presupuesto a los estados y los estados administraban ese recurso mediante organismos. Había mucho aparato burocrático en cada uno de los estados y entonces ahí se desviaba todo el dinero. Entonces ese presupuesto que se entregaba al estado ya no llegaba íntegro. Es por eso que la coordinación de los estados ahora le va a exigir a los gobiernos estatales expliquen en qué se está utilizando el presupuesto, para así poder darle cuenta al gobierno federal de lo que se está haciendo y en qué se está utilizando este dinero. Es un buen método de control del presupuesto por parte de la federación. Ya como lo vuelvo a mencionar, el presidente explicó que sí se hará lo posible, pero que se requiere que cada uno de los estados administre mejor la riqueza, puesto que se ha hecho muy mal uso del presupuesto federal y no debería ser así. Uno de los entrevistadores le preguntó al presidente de cuál era su opinión respecto a las declaraciones del gobernador del estado de Morelos. Todos lo conocemos, ¿verdad? Bueno, en donde explicaba que él no se pensaba bajar el salario. También por otro lado mencionó cuál era la opinión del presidente respecto a la postura que han tomado los rectores de bajarse los sueldos, en ese sentido los rectores de la UNAM y el Politécnico. Bueno, la respuesta que el presidente dio respecto a la postura del gobernador del estado de Morelos fue la siguiente. El plan de remuneraciones del gobierno no es un capricho mío, ya es una ley establecida, es una ley inclusive que ya venía de tiempo atrás. Así que si cualquier funcionario pretende subirse el sueldo, no solamente está
yendo en contra de la ciudadanía, está yendo en contra de la Constitución. Entonces, pues básicamente lo que dijo es que ya se lo deja al criterio de cada uno de los políticos que hagan esto. Básicamente lo que él dijo, la Constitución lo establece, así que si cualquier otra persona decide violar la Constitución, quedará allá en ellos. Por el lado de los rectores de las universidades, él felicitó y reconoció que esto fue un muy buen acto por parte de los rectores y que invita a los otros organismos autónomos a que sigan estos pasos, a que se adhieran a la austeridad republicana, puesto que todavía sigue habiendo políticos, organismos que siguen defendiendo sus exorbitantes sueldos millonarios, como ya lo sabemos, esos que no ganan 600,000 pesos, ¿verdad? Y eso fue básicamente su respuesta, de que felicita mucho la forma en la que procedieron los rectores de dichas universidades. Ya entrando en el final de la conferencia de prensa, a mí me gustó mucho los últimos temas que fue abordando, puesto que habló en sí de cómo se estaba administrando la riqueza en el gobierno, en todo el aparato gubernamental de la federación. Y en donde lo que él menciona es que en el anterior régimen, toda la riqueza estaba enfocada en mantener al gobierno. Aviones, yates, guardaespaldas, mansiones, Estado Mayor Presidencial. En fin, un sinfín de gastos superfluos y que no eran necesarios para la administración del gobierno, y que ahora se están tomando las medidas necesarias para que todo eso se acabe, para que toda la corrupción se acabe. Vendiendo las flotillas, vendiendo el avión presidencial, vendiendo las camionetas, vendiendo todo lo que no sea necesario para la administración del gobierno. En donde él explicó que la prioridad de su gobierno, de todo su sexenio, va a ser atender a los más necesitados, atender a esa clase desigual que no puede gozar de una vida plena, de una vida sin necesidades, y que por eso es que se están haciendo todo este tipo de recortes. Ya al final de toda la conferencia hizo unas declaraciones con una última pregunta que le hizo uno de los reporteros. Él hizo una aclaración de que él escucha a todo el mundo, y esto es básicamente por el detalle de que había un grupo de empresarios que estaban apoyándolo en cuestión a asesoría, un grupo de asesores, y en donde él dejó claro que él escucha a todo el mundo, ¿sí? Desde empresarios hasta inversionistas. No importa de qué lado venga la presión social, él sabe bien lo que está haciendo y él tiene sus convicciones firmes. Él no es alguien a quien van a poder doblegar como los anteriores presidentes. Básicamente ese fue su mensaje. Como él lo dice, yo no soy tapete de nadie. Puedo escuchar a todo mundo, pero yo sé bien cuál es mi trabajo. Y mi trabajo es servir a la nación, servir al pueblo, atender las necesidades de todos. Sí, sin poner un énfasis especial en un solo sector. Ya por último les voy a dejar un fragmento de lo que fue la conferencia, que para mí se me hizo muy interesante, pues ahí explica todos estos datos que yo expliqué en esta última sección del video. Gracias, presidente. Eduardo García, de la agencia Infocel y del portal Sentido Común. Hablando de recursos, ayer los diputados encontraron 23,000 millones de pesos más que aprobaron ya. No se ha definido claro en qué los van a utilizar. Esto implicaría que ya no hará el recorte al gasto operacional del gobierno que mencionó ayer por lo de las universidades. ¿Qué nos puede platicar de eso? Yo respeto la decisión que tomaron los legisladores de ampliar el monto de ingresos. Ya se aprobó así. No sé exactamente de cuánto es la cantidad excedente. Yo pienso que debería de manejarse ese excedente con mucha prudencia. Es mejor tenerlo de
reserva ante cualquier contingencia, para no caer en déficit, no tener problemas, porque también había la mala costumbre de inflar los ingresos para darle satisfacción a todos, sí, porque también eso era, ¿no? Para que nadie protestara, nada más que se inflaban los ingresos. Yo prefiero que eso se mantenga como reserva para no caer en déficit. Otra mala costumbre que queremos eliminar es de que una cosa era lo autorizado y otra cosa era lo ejercido. Por ejemplo, se le autorizaba a Gobernación, qué sé yo, 10,000 millones. Y terminaban ejerciendo 30,000. Aquí en Presidencia lo mismo. Ya eso se termina. O sea, ahorros. Todos ahorrar, todos evitar derroche, todos evitar desperdicio y que lo que se vaya ahorrando se transfiera a lo productivo, a lo social, a lo verdaderamente necesario. Nada de gasto superfluo. Entonces, eso lo van a decidir los diputados, seguramente van a consultar a Hacienda. Mi recomendación es que se maneje eso de manera muy prudente y que si se va a invertir, que sea en programas productivos, que sea en desarrollo social y que sea para la seguridad pública, que son los problemas que tenemos. O sea, que haya empleos, que haya crecimiento, que haya bienestar y que haya paz y tranquilidad. Que el presupuesto se oriente a eso. ¿Habrá una política para apoyar al campo? Sí, es prioritario. Y son los recursos que se aprobaron, pero va a depender mucho también de la capacidad de ejecución, de operación de las áreas. Es que tiene que cambiar esa idea de que, a ver, yo valgo por el presupuesto que manejo. No, no es así. O soy importante por el tamaño de la oficina o por el cargo. No. Los encargados de atender el campo y se ven beneficios y se quedan sin recursos a mitad del sexenio, a mitad del año. Vamos a buscar la forma de ayudarles, pero primero que empiecen. Si todavía no comienzan y ya están diciendo que no les va a alcanzar. Y aquí hay otra cosa también que es interesante. Se va a hacer más con menos, porque se derrochaba mucho, o sea, en compras. ¿Cuánto se desperdiciaba o se iba por el caño de la corrupción? Muchísimo. Yo estoy seguro que va a sobrar recursos destinados a compra, porque en la compra de las medicinas pagaban 2, 3 veces más
Resulta que se hacían licitaciones o compras en común, compras consolidadas, pero se ponían de acuerdo los que vendían y los que compraban para que no abastecieran el 100%. Entonces quedaban el 20% de medicamentos sin comprar en la convocatoria o en la licitación o en la compra consolidada. Y esos 20% se tenían que comprar de manera directa, ya sin licitación. Y el precio era 3, 4, 5, 10 veces más. Entonces todos esos trucos se terminan. Entonces por eso pienso que nos va a alcanzar el presupuesto. O sea, y vamos a estar muy pendientes para que no haya estos excesos. Y además, yo les voy a estar informando a ustedes y a través de ustedes al pueblo de México sobre cómo se va ejerciendo el presupuesto. Lo voy a hacer en las plazas públicas. Voy a estar constantemente informando. Este programa lleva tanto avance, se ha invertido tanto, ha beneficiado a tantas personas. Este programa se está quedando rezagado y en función de eso también va a ser la calificación de los servidores públicos. No va a ser un buen servidor público el que no dé resultados en beneficio de la gente, el que no cumpla con su responsabilidad. Entonces vamos a evaluar todos. Mañana va a ser media hora nada más porque… Muchas gracias.